Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Es un placer volverme a dirigir a ustedes. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de quién es el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Bien, comencemos con el sermón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, en segunda de Tesalonicenses 2. Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Es el rey del norte de Daniel 11? ¿Es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13? ¿Es la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis 13? ¿Qué enseña la Biblia realmente? Algunos incorrectamente enseñan que el hombre de pecado es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Veamos algunos de ellos. Comenzaré por David Sepat de la Iglesia de Dios Restaurada. Él enseña: esta bestia de dos cuernos le da poder a la primera bestia, así que esta bestia entonces parece ser religiosa. Recuerde también, esta bestia de dos cuernos posee impresionante poder que inspira al mundo a adorar a la bestia. La segunda bestia es capaz de llevar a cabo milagros. Ella hace esto a la vista de la primera bestia, el Sacro Imperio Romano. Estos milagros son tan extraordinarios, tan hipnotizantes, que ellos le permitirán a ella engañar a toda la tierra. Finalmente, y como resultado, la bestia es adorada. Este futuro líder religioso llevará la resurrección final del Sacro Imperio Romano junto con un gran líder civil. En segunda de Tesalonicenses 2, 3, este mismo líder religioso es llamado el hombre de pecado. Apocalipsis 19, 20 se refiere a él como un falso profeta. David Sepat, ¿quién o qué es la bestia de Apocalipsis? Pero, ¿cómo la Biblia enseña
la bestia de dos cuernos no es el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En abril 17 de 2013 se envió una carta a los hermanos y colaboradores de la Iglesia del Dios Viviente de parte de Roderick C. Meredith, que contenía lo siguiente. Vean lo oscurecido en el original. Leamos. Una de las más vitales y sin embargo descuidadas profecías en toda la Biblia es la que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2. En el versículo 8, Pablo reveló que el inicuo, quien obviamente tiene varias enseñanzas religiosas que de hecho no involucran la obediencia a los 10 mandamientos, será revelado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículos 8 y 9. Así que ninguna apostasía en ninguna iglesia o pequeño grupo de iglesias podría cumplir esta sorprendente profecía, y ciertamente no sin que quien esté a cargo muestre gran poder, señales y prodigios mentirosos. Para aquellos de ustedes que entiendan la profecía, se hace obvio que este gran hombre de pecado o hombre de iniquidad enlaza directamente con la segunda bestia de Apocalipsis 13, pues obviamente al describir al líder militar político que surge de la resurrección final del Imperio Romano en Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, el apóstol Juan va a describir otra bestia que sale de la tierra y tiene dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón, versículo 11. Así este hombre parece como el cordero, Jesucristo. Sin embargo, su mensaje es el del dragón, identificado en Apocalipsis 12:9 como Satanás el diablo. Este poderoso líder religioso que viene ejercita toda la autoridad de la primera bestia y causa que el revivido imperio romano persiga a los verdaderos santos, el gran falso líder religioso, el falso profeta. Eso fue de Roderick C. Meredith en la carta de los colaboradores en abril 17 de 2013. Lo anterior sugiere que si uno no está de acuerdo con la conclusión de que el falso profeta es el hombre de pecado de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, entonces uno no entiende la profecía. Pero ¿es el hombre de pecado el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13 o no? Herbert Armstrong habló sobre el hombre de pecado. Algunos han apuntado a los escritos del finado Herbert W. Armstrong sobre este asunto. Veamos lo que él dijo. Aquí está lo que Herbert W. Armstrong enseñó ya hace un tiempo. Ahora veamos la última batalla del gran día del Dios Todopoderoso en Apocalipsis 19, 19 al 20. Vemos aquí a la bestia y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Comparemos esto con la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13, 11, 17. Primero, ambos hacen milagros. Segundo, ambos los hacen en presencia de la bestia. Y tercero, con estos milagros, tanto el falso profeta como la bestia de dos cuernos engañan a los que tienen la marca de la bestia, les hace recibir esa marca. Apocalipsis 13, 16. Sin duda, esta bestia de dos cuernos, así como el falso profeta, el hombre de pecado,
la mujer que cabalga sobre la bestia representan todos un cristianismo falso. Comparemos esto con la mujer que cabalga sobre la bestia en Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso fue de Herbert W. Armstrong. ¿Qué o quién es la bestia profética? Un folleto que fue publicado en el 1960 en las páginas 11 y 12. Así al menos una vez Herbert W. Armstrong enseñó que el hombre de pecado es el falso profeta. Sin embargo, no dio una razón detallada. No obstante, él también notaba una multitud de similitudes entre la bestia y el falso profeta. Y no he visto un análisis más profundo de parte suya sobre este asunto, y sospecho que él no estaba en lo cierto. Para algo que va en apoyo de esto, noten que Herbert W. Armstrong escribió en otra parte. Ahora pasemos a 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. El día de Cristo y su venida no llegará hasta que se cumpla la apostasía y hasta que se revele un hombre de pecado. Este se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Como Dios se sienta en el templo, que según dicen es el templo de Dios, y se muestra engañando a la gente para que lo acepten como Dios. Herbert W. Armstrong, ¿qué o quién es la bestia profética? Página 10. Lo anterior es muy importante, puesto que Herbert W. Armstrong se daba cuenta de que el hombre de pecado quiere ser adorado como Dios. Pero la Biblia muestra que esta es la primera bestia y que la segunda bestia, llamada la otra bestia del abismo, hace que el mundo adore a la primera bestia. Vayamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 3, 4, 8 y 11 al 12. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Puesto que el hombre de pecado se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Y la segunda bestia hace que el mundo la adore, no a ella misma, sino en su lugar, que adoren a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 y 12. El hombre de pecado debe ser la primera bestia. Aaron Dean pasó más tiempo con Herbert W. Armstrong en sus últimos años que cualquier otra persona en cualquiera de los grupos de la Iglesia de Dios. Él dijo sobre algunos de los asuntos proféticos: Herbert W. Armstrong
no estaba seguro sobre ellos y que había algunos sobre los cuales él esperaba volver a repasar de nuevo. Si bien Aaron Dean dijo el 4/19 de 2013 que él no le expresó que iba a hacerlo con respecto a este asunto, si él lo hubiera hecho, él piensa que él habría aceptado la enseñanza bíblica de que el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2 era la primera y no la segunda bestia de Apocalipsis 13. Herbert W. Armstrong no era un profeta, así que sus enseñanzas proféticas necesitan ser entendidas a la luz de las Escrituras, como todas las enseñanzas, incluso las de un profeta real. En términos de no ser un profeta, Herbert W. Armstrong enseñó: yo definitivamente no he sido llamado para ser un profeta. Enfáticamente, no soy un profeta, en el sentido de uno a quien Dios habla especial y directamente, revelándole personalmente un futuro evento que habrá de suceder, o una nueva verdad, o una nueva y especial instrucción directa de Dios, separable de y aparte de lo que está contenido en la Biblia. Y nunca he reclamado serlo. Herbert W. Armstrong, El ciclo del tiempo de 19 años, Las buenas noticias del mundo del mañana, febrero de 1972, personalmente, página 1. Por supuesto, Herbert W. Armstrong también enseñó: no me crean a mí, créalen a su Biblia, créalen a Dios. Herbert W. Armstrong, Revista La Pura Verdad, septiembre de 1963, personal, página 1. ¿Qué enseña la Biblia? Esta es la descripción de 2 de Tesalonicenses 2, describiendo al falso profeta, también conocido como la bestia de 2 cuernos y el anticristo final. Mientras algunos tienen varias opiniones, la doctrina ha de venir de la Biblia. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué enseña la Escritura? Para responder esto, miremos primero los versículos que el Nuevo Testamento que usan el término falso profeta. Pasemos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora pasemos al siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los anteriores versículos muestran las similitudes que Herbert W. Armstrong destacaba, pero no distinguen mucho realmente entre la bestia de 10 cuernos y el falso profeta, la bestia de 2 cuernos. Ni hemos visto
una explicación basada en la Escritura, en ninguna de la literatura de la Iglesia de Dios, de la radio, de la Iglesia de Dios Universal, que verdaderamente explique por qué esto aplica más a la bestia de 2 cuernos que a la bestia de 10 cuernos, si bien puede haberla. Sin embargo, parece que la descripción del rey del norte en Daniel estrechamente cuadra con la descripción del hombre de perdición. Veamos qué dice Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 11, versículos 36 al 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Noten que el rey del norte se exalta a sí mismo sobre todos los dioses. Esto incluye al Dios de las fortalezas, que, como he sugerido desde hace tiempo, es aparentemente el Dios católico romano, y esto también habría de incluir a la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13. Adicionalmente, noten que la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13 hace que la gente adore a la primera bestia, y que es la primera bestia a quien Satanás le ha dado gran autoridad. Vayamos al libro de Apocalipsis y leeremos varios versículos aquí. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 2, 6 al 8 y 11 al 15. Comenzamos con el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Noten claramente que la bestia de dos cuernos, quien es el falso profeta, como está referenciado en Apocalipsis 19:20, hace que la gente adore a la primera bestia, la bestia de 10 cuernos, con las señales que le acompañan, puesto que la bestia de dos cuernos no se está poniendo a sí misma sobre todos los dioses, pues ella hace que la gente adore a la bestia de dos cuernos, y es la bestia de 10 cuernos a la que se le dio gran autoridad, no a la bestia de dos cuernos. Simplemente no hay ningún versículo que diga que la segunda bestia consigue la adoración que recibe la primera. El falso profeta claramente promueve una falsa adoración en oposición a ser el mismo objeto de culto. Mientras los papas han permitido desde hace mucho tiempo que la gente se arrodillen ante ellos, no he encontrado escrituras que indiquen que el falso profeta él mismo trate de hacerse a sí mismo objeto de adoración. El Antiguo Testamento concuerda claramente. Noten algo que escribió también Daniel. Pasemos a Daniel, capítulo 7, versículos 24 y 25. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Prácticamente son los 42 meses, los 3 años y medio. Es la bestia de 10 cuernos la que habla palabras presuntuosas contra Dios. Ella es la que se exalta a sí misma por encima de todo lo que es llamado Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Noten también que en la Biblia a la gente se le advierte contra el adorar a la primera bestia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 al 10. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Incluso si la imagen está relacionada con la Iglesia Católica, lo cual está en un grado, noten que es en contra la bestia y su imagen y su reino, contra quienes se hace la advertencia como opuesta principalmente a la del falso profeta. La bestia está claramente por encima del falso profeta, y es uno que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, esto sugiere
que la descripción de 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, encaja muy estrechamente con la primera bestia, el rey del norte, y no casi tan claramente con la segunda bestia, el falso profeta. Noten que la ramera, la ecuménica Iglesia de Roma, es devorada en este tiempo. Esta es una forma adicional como la primera bestia, la bestia de 10 cuernos, no considera el deseo de las mujeres, como se menciona en Daniel 11, versículo 37, con la iglesia ramera simbolizada por una mujer en Apocalipsis 17. Y se exalta a sí misma por encima de todo lo que es llamado Dios. Esta descripción de la ramera también sugiere que el hombre de pecado, el hijo de perdición de 2 de Tesalonicenses 2, no es el falso profeta, sino la bestia de 10 cuernos. Y ella, quienes la apoyan, tienen el poder y están tomando acciones de parte suya. No obstante, puesto que el falso profeta todavía está vivo en este estadio, Apocalipsis 19-20, parece que él es cautivo de la bestia de 10 cuernos, o que él también traiciona a su iglesia, pero yo sospecho fuertemente esto último, puesto que la segunda bestia claramente promueve la adoración de la primera bestia, según Apocalipsis 13, versículo 12. Este es cómplice de la traición de la iglesia de Roma, lo cual es otra razón por la cual enseño que el falso profeta es un tipo de antipapa. El hombre de pecado también es llamado hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el hombre de pecado es llamado también el hijo de perdición. Quizás debería notarse que las únicas veces que en el término perdición, la palabra número 684 del comentario de Strong, es mencionado en el libro de Apocalipsis en los siguientes pasajes. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 y 8. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir, para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aunque lo anterior no es una prueba absoluta de que la bestia de 10 cuernos es el hijo de perdición, ciertamente parece ser un apoyo de ese concepto, puesto que aquellos versículos específicamente vinculan a la bestia del mar con la perdición. Veamos lo que la Biblia enseña. El Nuevo Testamento enseña que el hombre de pecado se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios o es adorado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El Antiguo Testamento enseña que el rey del norte se exaltará y magnificará a sí mismo sobre todo Dios. Daniel capítulo 11, versículo 33. El Nuevo Testamento enseña
que todos los que moran en la tierra la adorarán. Apocalipsis 13, versículo 8. A la primera bestia, la bestia de 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Esta adoración no está dirigida al falso profeta. Y la Biblia enseña que el falso profeta y la segunda bestia de Apocalipsis 13 hacen que la tierra y aquellos que moran en ella adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13, 12. Ese es prácticamente ese líder político que se ha de levantar. Y léalo en su propia Biblia. Incluso si la gente probablemente adorará ambas bestias, las descripciones en la Biblia que se refieren a la bestia de 10 cuernos, el rey del norte, están mucho más cerca del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que cualquier descripción acerca del falso profeta. Aquellos que verdaderamente entienden la profecía y que devotamente estudian la palabra de Dios para doctrina deberían darse cuenta de esto. Aquí termina el sermón. Ha sido nuevamente un placer volverme a dirigir a ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Hasta la próxima. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.